Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos en su programa de la tarde de los miércoles, Conocimiento como Aventura, y esta vez tenemos un entrevistado a quien yo le tengo un gran afecto, es compañero de estudio mío, y desde entonces hemos mantenido una relación relativamente intermitente, y yo he seguido su trayectoria intelectual con mucho interés. Obviamente él ha seguido menos la mía porque ha sido bastante restringido en los últimos años. Estoy con Eugenio Yáñez Rojas. Muy buenas tardes, Eugenio. Te agradezco por haber aceptado esta conversación. Buenas tardes, Rodrigo. No, muchas gracias a ti la invitación. Oye, cuéntale a nuestros radio oyentes a qué te dedicas y qué has hecho en tu vida. A ver, yo no sé a qué me dedico, por decirlo de alguna manera, porque se puede decir de muchas maneras. Yo digo, yo soy profesor. Ni siquiera preciso que sea profesor universitario, sino que me dedico a la docencia, y dentro del ámbito de la docencia me dedico al ámbito de la filosofía, profesionalmente, pero vocacionalmente yo me he dedicado mucho tiempo a la doctrina social de la Iglesia. Desde nuestra época en Hilades, ¿cierto? Que yo he permanentemente estado dedicado a promover, por decirlo de alguna manera, la doctrina social de la Iglesia, ya sea a nivel académico, donde me tocó formar un magíster en la universidad donde trabajaba antes, o escribiendo artículos, o asistiendo a congresos, etcétera, etcétera. Tú estudiaste en Valdivia, si mal no recuerdo. ¿Tú eres valdiviano? Soy puertomontino. ¿Ah? Soy puertomontino. Nací en Santiago, pero toda mi vida viví en Puerto Montt. Ya. Y cuéntame, ¿dónde vivías en Puerto Montt? ¿Cuál era tu ambiente allá en la ciudad? Fíjate que eres el entrevistado de más al sur que he tenido en el programa en 7 años. Pero bueno, yo nací en Santiago por una cosa accidental, porque nací en el 61, después del terremoto, donde el hospital en Puerto Montt estaba en el suelo. Claro. Vine a nacer a Santiago, pero mi familia es de Puerto Montt. Viví ahí hasta los 18 años, época en que me vine a Valdivia a estudiar filosofía. Después me fui más al norte a Santiago, donde estudié en Hilades, y después más al norte todavía, porque me fui a Alemania a hacer mi doctorado. ¿Y dónde vivías en Puerto Montt? Puerto Montt viví en varias partes. Lo que yo recuerdo, vivíamos en una casa muy grande que era de mi abuela, que había heredado mi mamá, en Urmeneta, que tenía una vista a la Bahía Preciosa. ¿Ya? Después de eso, por los sustos, por estaba con un cerro, por los terremotos, nos fuimos a otra casa, a Guillermo Gallardo, al lado de los bomberos. Ahí viví muchos años también. Tengo los mejores recuerdos de la época de los barrios donde uno salía y entraba, no había los problemas que tenemos ahora. Yo te diría que me crié prácticamente solo porque mis papás se dedicaban a trabajar, tengo 4 hermanas más, y uno salía temprano y los papás sabían que uno iba a llegar a la casa. La época en que no había celulares ni mucho menos. Y después nos volvimos a cambiar de casa, nos fuimos a vivir a otra casa que era también que había heredado mi mamá de mi abuela, y ahí viví hasta que me fui a Valdivia a la universidad. ¿Dónde estudiaste en Puerto Montt? En el colegio San Francisco Javier. Ya. De primero a cuarto medio, primero a octavo era con las monjas del Sagrado Corazón, y de octavo a cuarto medio con los curas. ¿Y por qué Valdivia, Eugenio? Mira, la verdad que yo nunca pensé en estudiar filosofía. Por suerte. Si hubiese sido por el profesor que tuve en el colegio, que nunca me gustó, y andaba a los 4 con la filosofía, la verdad es que yo di 3 veces en esa época la PSU, la prueba de aptitud académica, yo di la PA, y yo quería estudiar cine, dirección de cine, teatro, pero era una cosa muy de adolescente. Yo salí del colegio de 16 años, entonces obviamente no tenía ningún asidero lo que yo pretendía hacer. Y los 2 primeros años que di la prueba, que ponderé, 500 y tantos puntos,
postulé a, no sé, Derecho, Sociología, de hecho, pero como en esa época, antes del 82, no había mucha universidad, no quedé en nada. Y estuve literalmente 2 años vagando. Ya. Aproveché de leer mucho, sí, pero vagando. Puedes decir que tuviste 2 años de sabáticos, mejor. Claro, bueno, Suena más elegante. Suena más a la moda y elegante, Claro. Y el tercer año volví a dar la prueba y ahí mi papá ya me puso sobre la espada de la pared y me dijo, si no estudias algo, tienes que trabajar. Y con el puntaje que saqué, yo tenía 2 hermanas que estudiaban ya en Valdivia, una estudiaba medicina, la otra inglés, miré las posibilidades, decía antropología, busqué en el diccionario, estudio del hombre, no me sonó raro. Después había un bachillerato en historia, mi mamá era profesora de historia, y dije, no me gusta la historia, y filosofía. Y a mi pesar, entré a estudiar filosofía. Y perseveraste. Perseveré porque tuve un muy buen profesor, Luis San Martín Price, que desde el primer momento él nos hacía introducción a la filosofía, la verdad que era muy buen profesor. Porque de los 44 que entramos, ya el segundo semestre éramos 18. O sea, se había ido más de la mitad. Porque claro, además yo entré con, no sé, 610 puntos y entré en segundo lugar. O sea, el nivel no era muy bueno, que digamos. Pero perseveré y yo diría que sí, me encanté con la filosofía. Ya. Pero también este profesor Luis San Martín fue el primero que nos habló. Yo estudié toda mi vida en colegio jesuita, pero nunca había oído hablar de las encíclicas sociales. Y él nos invitó a un grupo de alumnos de ellos que, si nos interesaba, los días sábados leer encíclicas sociales. Yo diría que de allí empecé este amor por la doctrina social de la Iglesia, por el pensamiento de la Iglesia hasta la fecha. ¿Y qué profesores tuviste allá que tú sientes que te hayan marcado? Aparte del profesor San Martín, por supuesto. Jorge Millas, que cuando yo llegué el año 80 ya, Jorge Millas lo habían sacado recién de decano, porque había dado una conferencia que no le había gustado al gobierno, entonces lo sacaron y lo dejaron como profesor. Bueno, él tuvo un año, ese año después se fue. Y yo fui a las clases de él como alumno oyente, a dos de sus ramos. Pero tuve, no sé si la suerte o el honor de ir a la última clase que hizo él, que fue una pieza excepcional. La grabamos en esa época en una casetera que se nos perdió, porque realmente hubiese sido una pieza notable de haber estado en la última clase de él, que se abarrotó porque organizamos a los alumnos de la universidad que lo vayan a escuchar. Yo diría que ellos dos. Ahora, Luis San Martín me marcó más, yo diría, vocacionalmente, y Jorge Millas fue más bien una especie como de modelo de lo que había que hacer, de filósofo. Porque doctrinalmente yo diría que después empecé ya a tener una cierta perspectiva con Fernando Moreno, que tú lo conociste, claro, ¿cierto? Sí. En Hilades. Pero antes fue como una cosa muy propedéutica, quizás. Oye, Hilades, que ha mencionado Eugenio, es el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, una organización de la Conferencia Episcopal Latinoamericana que está encomendada a los padres jesuitas en Santiago. Es la antecesora de la actual Universidad Alberto Hurtado, pero Hilades daba solo grados académicos, posgrados más bien, y en cambio la universidad da todos los grados y todos los títulos. Ya no existe, pero es la continuadora y de hecho es la que tiene los archivos, la Universidad Alberto Hurtado. Oye, ¿y cuando egresaste te viniste al tiro a Santiago? ¿O? Sí, yo egresé e inmediatamente me vine a Hilades, porque por otro compañero de universidad que estudiaba inglés me dijo que existía la posibilidad de venirse a estudiar a Hilades. Yo ya en Valdivia había desarrollado un poco de, no sé si interés por la política, pero por la cosa pública, y Hilades tenía como esta perspectiva más social. Y todavía me acuerdo que postulé a una beca que era de 8.000 pesos, la beca que daba Hilades, y con eso te servía para vivir, arrendar una pieza, y a mí me dieron la mitad de la beca, me dieron 4.000. Yeah. Y mis papás me pusieron los otros 4.000 y viví modestamente hasta que me casé, donde también cuando me casé todavía seguía viviendo modestamente en una pieza que arrendaba acá en Santiago. Mira tú, a mí no me dieron la beca, o como decir elegantemente,
No me dieron el grant, Ya. me dieron solo el fee, o sea, la Claro, matrícula. claro. Así que te Sí. fue mejor. Pero ahí me hice bien amigo de la Kelly, por lo tanto yo ocupaba la oficina de ella, De eso es lo ella. cual fue, me sirvió harto, créeme. Oye, ¿y cómo empezaste a profundizar en la doctrina social de la Iglesia? ¿De qué manera? Porque aparte del gusto que te suscitó este profesor y de las invitaciones a leer encíclicas sociales, pero ¿cómo te metiste propiamente en la doctrina? Yo diría que eso fue con Fernando Moreno. Cuando yo llegué a Ilades, yo a Fernando ya lo había conocido antes, en un encuentro del grupo Jacques de Ray Samaritain. Fernando era el director, y él, también promotor y difusión de la doctrina social, me dijo, mira, vamos a hacer un plan de lecturas de filosofía y en doctrina social de la Iglesia. Entonces yo con él empecé como a leer ya más dirigidamente las encíclicas, bueno, en filosofía. Y después de eso me fui a Alemania a hacer mi doctorado, que es un doctorado en filosofía, pero que le hice en una facultad de teología, y mi profesor tenía la cátedra de doctrina social de la Iglesia. Y de hecho mi tesis la hice sobre economía social de mercado, pero como opción por los pobres en Chile. Ese fue es decir, desde una perspectiva de la doctrina social de la Iglesia o de la ética social, si se quiere. Aquí invité yo a Juan Pablo Barros, Ya. que nos habló de Fernando con bastante interés. Bueno, él también es muy seguidor de Fernando Moreno. Cuéntanos un poquito de las características de Fernando Moreno, sus características intelectuales particularmente, así para que se ubiquen los auditores. Yo diría que es de las pocas personas excepcionales que uno puede conocer en la vida, y no estoy pensando solamente en lo intelectual, un gran intelectual, sino que en general yo diría como persona. A ver, alguna vez me tocó presentar a Fernando, yo dije que yo creo que su vida estaba marcada por tres grandes amores: el amor a la Iglesia y a Dios, el amor a la verdad, que durante toda la vida, como filósofo o promotor de la doctrina social de la Iglesia, él estuvo preocupado de eso, y el amor al prójimo, y eso, bueno, obviamente a su familia y sus amigos. Fernando, curiosamente, siempre era una persona que tenía una línea bien clara, peleó mucho doctrinalmente, pero tenía muchos amigos que pensaban totalmente diferente a él. O sea, era de una cordialidad realmente que llamaba la atención. Entonces yo diría que él fue un gran intelectual, uno de los grandes intelectuales de esta época, donde defendió, yo diría, fue un filósofo que puso su inteligencia al servicio de la fe, porque yo creo que es difícil separar al Fernando Moreno filósofo del Fernando Moreno promotor de la doctrina social de la Iglesia, teólogo en alguna medida. Pero yo creo que a mí lo que más me marcó, él me legó su biblioteca, que yo se la entregué a la universidad, y todos sus papeles que los tengo en unas cajas arrumbadas por ahí, pues no he tenido tiempo para hacer un trabajo más serio, pero sí pudimos hacer las obras completas. Fueron 6 volúmenes de más de 4.000 páginas de las obras completas de él. Alguien que vale la pena leer. Oye, ¿dónde estudiaste en Alemania? Estudié en la Universidad de Osnabrück, que es una universidad nueva para Alemania, desde la época de los 80, muy enfocada al área de las ingenierías. Ahí tiene bastante prestigio, pero mi profesor estaba allí, y en realidad lo que a uno lo marca en ese sentido es más el profesor que la universidad. Ya. Manfred Spica, una persona bastante conocida, que bueno, ya está jubilado hace mucho tiempo, cumplió hace poco 80 años. Osnabrück es re feo, no tiene ninguna gracia, queda al lado no tiene casco antiguo, bueno, una partecita, queda al lado de Münster. Entonces es como el patito feo, porque Münster es precioso, Correcto. muy lindo. Yo tuve 3 meses el año 2019 como profesor invitado en Münster, así que ahí me fui con la familia, tuvimos 3 meses allá. Y claro, y uno hace las comparaciones, son odiosas, pero Münster es muy lindo, y Osnabrück la verdad no tiene ninguna gracia, o yo al menos no se la encuentro. Oye, ¿y qué materias y qué profesores conociste y tuviste en Osnabrück? Osnabrück, sí. A ver, yo no estaba obligado a hacer cursos, porque entré por un sistema en que
el profesor te ofrece a ti la posibilidad de hacer el doctorado. O sea, no es que uno postula y queda aceptado en un doctorado, en un plan, sino que acá es a la antigua, donde un profesor, Claro. que es profesor, te invita a ti a hacer el doctorado. Entonces yo llegué allá y le dije a este profesor que quería estudiar con él. Bueno, lo había conocido acá en Chile, le había venido a dar unas conferencias, y me dijo, bueno, veamos. Y pasó un tiempo, par de meses, me dijo, ¿ya quiere hacer el doctorado? Sí, le dije, yo quiero hacer el doctorado. Entonces él me sugirió igual que tenía que hacer algunos cursos. Tuve un profesor muy bueno, que era enemigo acérrimo de mi profesor por cuestiones intelectuales y doctrinales, que se llama Christoph Domen, que es un gran exégeta. De él aprendí mucho sobre el Antiguo Testamento, me hizo sufrir muchísimo porque bueno, tenía que llegar los trabajos y me lo rechazó 2 veces, los 2 primeros, y al tercero al final me lo aceptó. De él me acuerdo bien. Había otro profesor que era experto en historia de la iglesia, Jürgens Mayer, que también era muy bueno. Era una enciclopedia, era un sacerdote diocesano. De ellos me acuerdo bien. Yo en realidad hice como 3, 4 cursos, no tuve que cursar más cursos que esos. ¿Y cuánto te demoraste? Entre que me senté a escribir y terminé de escribir me demoré 3 años, un poco menos. Ya. Pero desde que llegué, 6 meses estudiando alemán. Sí, pues eso Claro, te iba a preguntar, claro. ¿cómo te las arreglaste con la lengua? Mira, yo soy pésimo para los idiomas, pero malo. Entonces cuando a mí me preguntan, yo le digo, mire, vaya y aprenda, porque si yo aprendí alemán, cualquiera aprende alemán. Y lo digo bien sinceramente. Lo que hice fue, me fui solo al principio, no me pude ir con mi señora, me puse a ver televisión y estaba horas viendo televisión. Le dije, la gramática, que es muy complicada, la aprendo después, para hacer el oído, porque además tengo mal oído. Y con los 6 meses que me financiaba la fundación, me la arreglé bien, y después ya, yo diría, uno tanto leer, los vas traspasando al papel. Al final escribí una tesis de 400 páginas en alemán, con mucho amigo que me ayudó a corregir el lenguaje, mi mismo profesor también. O sea, conté en ese sentido con mucha ayuda, pero como te digo, desde que definí el tema y lo terminé, fueron como, yo diría, 3 años. El resto fue después esperar que me dieran fecha para el doctorado, que o se reuniera la junta que ve los doctorados, pero estuve en Alemania, estuve casi 5 años. ¿Qué más conociste? ¿Qué más hiciste en Alemania? Bueno, de Alemania conocí, bueno, las ciudades grandes. Bueno, viví en Múnich, los primeros 6 meses Ya. estuve en Múnich. Ahí lo más espectacular fue cuando mi señora, que es pintora, llegamos a la Neue Pinakothek, que era gratis, y nos metemos en la sala, y era la sala del impresionismo, y nos encontramos con todas esas pinturas que uno veía en los libros, que estaban allí. Una de las versiones de los girasoles de Van Gogh, los nenúfares de Manet, bueno, una cosa increíble. Múnich era una ciudad muy cara, pero también tenía muchas cosas baratas, así que disfrutamos, o gratis algunas, disfrutamos de la cultura en Múnich. Y después, bueno, yo creo que el primer viaje que hicimos fue a Salzburgo, ¿Ya? con un amigo chileno que estudiaba en el Mozarteum en Salzburgo, estudiaba canto bíblico. Ah, pero Claro, sí. vaya. El- Víctor Gaviola, hermano de una directora de cine. No sé, después le perdí la pista a él, pero entonces él viajaba toda la semana y fuimos un par de veces ahí a Ahora Salzburgo. canta rap. No, Capaz no me extrañaría. mira, pero oye, ¿y el canto bíblico es tradición luterana? No tengo idea, no Ya, sé. ya. Pero él, por ejemplo, se especializaba, digamos, en esa área. Que suena bien raro. Le dije, ¿pero qué es lo que es eso? No, me dijo, mira, una especialización Ya. porque él originalmente era cantante de ópera, pero después se fue especializando en esto, que era bastante raro. Eso es bueno, Claro, sí, sí. tal vez novedoso. Claro, sí. Sí. Oye, ¿y cómo te metiste a la vida académica? Cuando ya estaba a puertas o sea, cuando ya entregué la tesis de grado, me quedaban todavía 6 meses de beca, y bueno, ya empecé a preparar el regreso. Iba a nacer mi hijo mayor, que nació en Alemania, nos vinimos cuando él tenía 3 meses, y Fernando Moreno me preguntó si quería volver a trabajar a la Gabriela Mistral.
Dije, sí, ningún problema. En esa época los contactos eran por carta. Cosa que sí, ya me dijo, mira, la rectora de la Universidad Gabriela Mistral, la señora Alicia Romo, se va a comunicar contigo para que vuelvas y trabajes en la Gabriela Mistral. Pero empezó a pasar el tiempo y no me llegaba ningún ofrecimiento y el tiempo seguía pasando y ya compré los pasajes para volver. Le volví a escribir a Fernando, me dice, déjame ver. Y entre medio de eso me llama por teléfono, en la época que era muy caro el teléfono, y me dice, mira, no sé qué ha pasado con la LIFE, pero ¿te quieres ir a Concepción? Hay una universidad nueva que se llama San Sebastián y necesitan profesores. Bueno, en cuento corto le dije inmediatamente que sí, no estaba como para ponerme a regodear. Y ahí llegué yo a Concepción en abril del 95. Y estuve un año y ahí sí me volví a la Mistral porque bueno, que la señora Lisa que se había olvidado, que no sé qué cosa y qué sé yo. Y ahí estuve 7 años en la Gabriela Mistral. Ya. ¿Dónde? ¿En qué parte? Acá en Santiago. ¿Haciendo qué? Ahí estuve en la Facultad de Ciencias Sociales, creo que se llamaba, y estuve haciendo clases de ética periodística, que nunca había hecho clases de ética periodística, pero me dijeron, mira, hay que hacer ética periodística, así que me puse a leer como loco de ética periodística. Estuve 7 años haciendo clases de ética. Sí. De hecho, participé en un concurso sobre ética periodística y gané ahí el primer premio sobre notable. Que era de la Universidad Diego Portales, organizada con la Fundación Mustakis. Después publiqué un libro sobre ética periodística. Y yo diría como circo pobre. Ética, antropología, filosofía política, filosofía moderna. Yo creo que la única disciplina que yo no he hecho en el ámbito filosófico es metafísica. Pero he hecho filosofía de la naturaleza, y no porque yo sepa mucho de esta disciplina, es porque la vida te lleva a que te hagas esas clases. Por ejemplo, filosofía de la naturaleza hice en la Universidad de Talca. Antes de irme a trabajar, antes de irme a Alemania, hice clase en la Universidad de Talca. Y ahí hice filosofía de la naturaleza. ¿Y la filosofía de la naturaleza es un curso de filosofía católica, o no? No, filosofía de la naturaleza, por ejemplo, en la universidad la tomaban los biólogos. Habían alumnos que estudiaban biología o ciencias de la naturaleza, no sé cómo se llamaban, y ellos tomaban ese curso de filosofía de la naturaleza. Yeah. Que no me preguntéis qué enseñé porque ni me acuerdo. Acá esos cursos son más bien cercanos al mundo católico. ¿Ah, sí? Yeah. Claro. Yo tenía un conocido que hacía eso, el profesor Birner. Sí, porque había otra filosofía natural, creo que tenía una ligera variación. Claro, por ejemplo, está la teología natural. Claro. O teodicea, que es la filosofía que se pregunta por Dios. También me tocó hacer teología natural. ¿Y tenemos medio en stand-by la doctrina social de la Iglesia? Sí, bastante. ¿Y cuándo te fuiste revinculando con ese tema? Yo diría cuando volví, yo creo que de Alemania, como mi doctorado era dentro de toda la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, más formalmente, epistemológicamente, de ética social, que por eso que no un doctorado en filosofía y no en teología, pero donde yo tomaba muchas cosas de la doctrina social. Y en el 2016 yo llegué a trabajar a la San Sebastián, de la Gabriela Mistral me fui a la Adolfo Ibáñez, estuve 13 años allí, y de ahí me fui a la San Sebastián, y ahí yo organicé un magíster en doctrina social de la Iglesia. Le propuse a uno de los sostenedores que por qué no hacíamos un magíster, y el 2017 lo abrimos y todavía hasta la fecha existe. Y ahí ya fue como una vinculación más formal con la doctrina social de la Iglesia. De hecho, yo hago el curso que se llama Panorama de la doctrina social de la Iglesia, que es una visión general sobre el tema. Y cuéntale un poco a nuestros auditores qué es la doctrina social de la Iglesia, por favor. Uy, tremenda pregunta. Claro. Sí. A ver, la doctrina social de la Iglesia es, yo diría, la fe llevada al plano social, o las implicancias sociales de la fe, o en la palabra de la Iglesia sobre lo social, a partir del derecho y el deber que tiene ella de preocuparse sobre lo social.
Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia es estrictamente católica. En este caso sí. No hay una doctrina social protestante. No. Tampoco hay una doctrina social ortodoxa o evangélica. Ya. No. Incluso recién, nosotros hemos visto acá en el caso de Chile, recién los evangélicos, después de muchos años, se están abriendo a la participación en la vida política. Precisamente porque siempre, bueno, una visión de la Iglesia mucho más recogida sobre sí misma, preocupado más de la salvación de las almas que de lo social. Y en ese sentido, sí, yo diría que es una visión católica, o un aporte católico, como se quiera llamar. Ya. ¿Y cuáles son las implicancias que tiene este conocimiento? Ahora, al católico lo obliga moralmente, lo cual es bastante complejo porque no es fácil ser coherente con los principios de la doctrina social de la Iglesia, que están en todo ámbito. Yo creo que no hay que demonizar a los empresarios, pero por ejemplo, un empresario que quiera ser bien coherente con la doctrina social de la Iglesia, se le complica un poco la cosa porque lo que pide la doctrina social no es nada tampoco el otro mundo, pero no va por la línea del mercado, habla de un sueldo justo, del respeto al trabajador, etcétera, etcétera. Pero también yo creo para cualquier laico ser coherente, yo creo que ese es un tremendo desafío. O sea, primero yo creo que el primer desafío es un desafío de orden intelectual y es conocer la doctrina social de la Iglesia. Los católicos no conocemos nuestra doctrina social de la Iglesia. La experiencia que tengo yo haciendo clases, me doy cuenta que no se conoce la doctrina social de la Iglesia. Segundo, yo diría, hay un desafío de orden moral, y es ser coherente con los principios de la doctrina social de la Iglesia, y eso yo creo que es también muy, muy complicado. Yo diría, hay un tercer desafío de orden político, en el sentido amplio de la palabra. Juan Pablo II decía, la política es la prudente preocupación por el bien común, de pensar los grandes problemas que tiene nuestro país y sus soluciones a la luz de la DCI. Yo creo que la DCI aporta va como a causas más profundas. No sé, si uno le pregunta a un economista cuál es la causa de la pobreza, te dirá, mire, no sé, esto o lo otro. Si uno se lo pregunta al político le dará otra explicación. Pero si uno a lo mejor lo ve desde la doctrina social de la Iglesia, como que baja mucho más. Y uno puede llegar ahí, no sé, a los fundamentos antropológicos que puede haber involucrado en el tema de la pobreza. Bueno, en fin, yo creo que ahí hay un desafío importante de pensemos los problemas no solamente desde la economía, la política, sino que pensémoslo también a la luz de la doctrina social, y yo creo que ahí hay un aporte importante. Pero para llegar a eso hay que haber superado los 2 primeros desafíos. De conocer, nadie ama, ¿cierto?, lo que no conoce, y nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo no sé lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es lo que voy a entregar? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es opuesta a la teoría de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. De alguna manera yo creo que sí. Yo recuerdo años atrás que habíamos salido y salió un texto de un señor Novak, que reelaboraba la tesis de la ética protestante. El espíritu del capitalismo. ¿Ah? ¿Cómo se llama la obra de Novak? El capitalismo democrático, algo así se llamaba. Sí. Fernando Moreno peleó mucho con él. Ya. Claro, porque no estaba de acuerdo con las tesis de Novak. Que un poco era decir que el cristianismo tiene raíces liberales. Y es una tesis que han seguido algunos, por ejemplo, representantes de la escuela austríaca, que creen ver que Santo Tomás era un capitalista. Yo creo que es un poco delirante esa tesis, pero... Claro. Fue un seguidor del capitalista Adán. Pero bueno. Oye, que fue individualista antes de Eva. Oye, ¿y las fuentes de la doctrina social de la Iglesia? Aparte de las encíclicas sociales. O sea, las fuentes propiamente tal son la fe y la razón. Ahí yo siempre cito esas primeras líneas. Un poquito más aterrizado. Claro, la fe que se traduce básicamente en la revelación, en la Sagrada Escritura. O sea, si uno quiere saber dónde rastrear los antecedentes, bueno, tiene que ir a la Sagrada Escritura, después al Nuevo Testamento, seguir con la tradición. Y la razón, la filosofía, la teología, ¿cierto? Y las ciencias, comillas, sociales, que son como auxiliares para poder precisar mejor el objeto de estudio. Por eso que,
si uno sigue este método del ver, juzgar y actuar, uno ve y tiene que ver desde las ciencias de alguna manera, si no es una mirada ideológica o sesgada. Y por eso que la doctrina social tiene, entre comillas, ese problema o ese método, que si yo veo mal, veo precipitadamente o veo ideológicamente o que voy a juzgar mal y por ende voy a actuar mal. El ver, juzgar y actuar es el de Cardán. Sí, claro. El de Pierre Cardán, sí. Que de alguna manera reemplazó a esta idea de la iglesia sociedad perfecta, por lo tanto el mundo reflejo de esta sociedad perfecta. Ese método de la sociedad perfecta se volvió a utilizar en Santo Domingo, porque en Medellín y Puebla, para nuestros lectores, los dos primeros, el segundo y tercero, el primer encuentro del CELAM fue en Río Janeiro, el 55, después viene Medellín, el 69, y después el 68 y el 79 Puebla. Ahí se utilizó el método ver, juzgar y actuar. Y por ejemplo, yo creo que los obispos en el ámbito económico no vieron muy bien. Creo que vieron un poco sesgadamente y juzgaron muy duramente el sistema económico. No digo que no tenga problemas, etcétera, etcétera. Y por eso que el juicio fue, a mi modo de ver, un poco mezquino, porque la mirada fue, yo creo, un poco sesgada. Eso cambia en Santo Domingo, donde se vuelve a este esquema antiguo. Ahí le echan la culpa al Papa Juan Pablo II, que habría producido un retroceso en este camino del progresismo en Latinoamérica, bueno, etcétera, etcétera. Y aparecía también, fue, yo diría más bien con este otro sistema de diferente al ver, juzgar y actuar, que tiene sus complicaciones. ¿Y qué impacto puede tener en una sociedad como la chilena la doctrina social de la Iglesia? Cada vez menos. Yo creo que cada vez menos porque además la doctrina social de la Iglesia si hay algo que hace interpelar al laico. Decirle, mira Eugenio, mira Rodrigo, si tú te declaras católico, bueno, tú tienes que vivir tu fe en lo social, estas implicancias sociales de la fe. Y la verdad que yo creo que nosotros estamos en una especie como de ambiente comoditicio, nos acomodamos, nos cuesta salir un poco de esta cierta comodidad. Yo creo que no estamos viviendo el escándalo de la fe y no sé si estaremos dispuestos por los costos que eso puede significar. Yo diría, de hecho, la Iglesia misma cada vez tiene menos presencia y menos peso. Pero también la Iglesia se ha ido poniendo irrelevante en estos años. Claramente. Yo creo que el escándalo de los delitos sexuales la liquidó. Sí. O sea, le quitó toda legitimidad y eso permitió que nadie pudiera oponerse a algunas cuestiones que eran banderas esenciales de la Iglesia, como por ejemplo el aborto. Sí. Porque los abortistas habitualmente dicen, no, pero es que esto es un tema religioso. ¿Cómo va a ser un tema religioso matar a la gente? Pero piensa tú que se reelaboró el argumento cuando la Iglesia estaba en el suelo. Efectivamente, yo he seguido un poco toda esta discusión sobre el aborto y hay un giro copernicano en que en algún momento la preocupación no es el nasciturus, sino que es la mujer. Claro. O sea, ya no nos preocupemos de, comillas, el producto del embarazo, preocupémonos de esta mujer que es víctima de un injusto agresor. Entonces la pregunta ya no es sobre el estatuto moral del nasciturus, o si tiene o no derecho a la vida. Ya la pregunta es si la mujer tiene o no derecho a eliminar al más inocente, débil, ¿cierto?, de todos los seres humanos. Entonces hay un giro en la discusión. Y la víctima pasa a ser victimario, un injusto agresor que viene a interrumpir la buena vida, entre comillas, de la mujer. Y la Iglesia ahí, la verdad, que se queda un poco sin palabras, ¿no? Pero ¿por qué se descalificaba? Claro, porque sí. los que podían argumentar en contra del aborto están descalificados de suyo. Porque los argumentos son bastante malos. Los argumentos por aborto son bastante reiterativos y circulares. Todos cargados con bastante, yo te diría, negar a priori e instalar a priori algunos supuestos que no son, por ejemplo, cuándo comienza la vida y una serie de cuestiones tratando de filosofar un poco el tema. Y bueno, yo creo que la Iglesia además tiene una mala historia en contra de la anticoncepción, que también le rebota. Sí, claro. ¿Y hay alguna posibilidad, alguna salida que crees tú como laico? A ver, yo creo que hay que evitar el autoflagelamiento,
y en ese sentido no creo que diga, bueno, aquí, o sea, la Iglesia es una institución que está asistida por el Espíritu Santo, no es una ONG, entonces en ese sentido uno dice, bueno, de aquí vamos a, de alguna manera, va a salir fortalecida. Esta idea de Garodí de que la Iglesia iba a desaparecer no se ha cumplido. No. Entonces, yo creo que no hay que ser autoflagelante. Yo tengo muchos amigos que dicen, no, ya la Iglesia está perdida, ya no hay nada más que hacer. Tampoco autocomplaciente y pensar que una mano invisible va a arreglar la situación de la Iglesia. Yo creo que hay que tener un optimismo moderado, por decirlo, o un realismo moderado, y ver que hay posibilidades de que esta Iglesia poco a poco vaya recuperando cierta credibilidad. Pues yo creo que eso va a ser muy, muy lento. No lo veo que vaya a ser algo, o sea, de la noche a la mañana, que la Iglesia va a aparecer nuevamente como una institución creíble, porque además estamos viviendo en una crisis de las instituciones en general. Yo creo que va a haber que armar de paciencia. Bueno, recordar el mismo Ratzinger, esta suerte como comillas de profecía, donde él decía que la Iglesia, tenemos que olvidarnos del rol hegemónico de la Iglesia, y la Iglesia va a quedar reducida, decía él, cierto, a un mínimo de personas, pero ese mínimo va a ser un mínimo muy fuerte, y es del cual van a empezar a brotar de nuevo nuevas luces de esperanza. Pero si lo decía Ratzinger el año 50 y tantos, yo creo que se ha ido cumpliendo. Oye, y volvamos a Eugenio y su desarrollo intelectual y académico. ¿Cuáles son tus temas? Aparte de la doctrina social, ¿qué más? A ver. ¿O qué es su especialidad? Yo, la verdad, no tengo ninguna especialidad. Pero tendrás gustos. ¿Ah? Tendrás gustos por ciertos temas. Sí, gustos sí. Lo que pasa es que, a ver, yo soy muy crítico de cómo se hace la filosofía hoy en día, no solamente en Chile, que es esto de tener que escribir papers indexados para revistas de primer, segundo cuartil, que a la larga terminan siendo textos que a muy pocos les interesa y que casi nadie lee. Yo tengo una visión del filósofo como este filósofo que está llamado a participar en la polis. Un filósofo con calle, por decirlo de alguna manera, preocupado de los problemas que le pasan a la gente, pero que él lo ve desde su propia perspectiva. Yo creo que ese tipo de filósofos yo ya no los veo, salvo honrosas excepciones. Y veo mucha gente joven, mi hijo también estudió filosofía, que está absolutamente preocupada de escribir estos artículos, como digo, que son temas pero ultra especializados y que ya están abordando filósofos de segunda categoría, porque ya los grandes canónicos ya se ha dicho absolutamente de todo. Si tú te fijas en Chile, las grandes discusiones nacionales, los filósofos, para bien o para mal, han estado ausentes de las grandes discusiones. Están los políticos, los médicos, los abogados, los economistas. ¿Y dónde están los filósofos? Por ninguna parte. Hay una canción de Violeta Parra, ¿ah?, esa que me gustan los estudiantes, menciona el carácter revolucionario de los médicos, no me acuerdo quién, pero por ejemplo los filósofos no los nombra por ningún lado, por algo será, ¿ah? No le da ese carácter, digamos, de transformador. Y a mí lo que me gusta en verdad es la difusión. Yo creo que no hay mucho que, yo creo que no hay mucho que repensar hoy en día. Siempre tenemos que repensar, no sé, la democracia, la libertad, la familia. Yo creo que hay que o pensar un poco más, pero a partir de lo que ya está, porque repensar significa deconstruir, y deconstruir significa romper la naturaleza propia de lo que estoy estudiando, o recordar. Cuando dice repensemos la política, no, recordemos los grandes principios de la política, no sé, la prudencia y la justicia como las grandes virtudes del político, la política enfocada al bien común, etcétera, etcétera. Entonces, yo la verdad no tengo, si tú me preguntas, ¿tú conoces bien a algún autor? Ninguno. La verdad que no mentiría si digo, no, yo conozco a fondo a, no sé, a Tomás de Aquino, a Aristóteles o a Maritán, que son los que un poco más conozco. Como decía el Quijote, yo soy un poco poltrón, o sea, soy flojo para leer, y cada día me cuesta más ponerme a leer. Entonces, ¿qué temas me interesan? Los temas del área de la antropología. A ver, yo he escrito, no sé, 14 libros, y yo diría que son como ensayos de antropología y de ética, la mayoría de ellos. Ahora escribí uno, ya me acuerdo de pasarte un ejemplar de regalo, sobre el Estado social, porque a mí me parece que eso es un tema que había que meterse allí para aportar ciertas precisiones al concepto en la discusión del Estado social. Esas son las cosas que a mí me interesan. Bueno, la economía social de mercado, como hice mi doctorado en eso, temas de ética económica, yo diría me muevo entre la antropología, la ética económica, por allí. ¿Tú te has relacionado con la gente de filosofía de otras universidades? Muy poco.
muy poco. Yo, mi relación es más bien con la gente de la Chile, desde la década del 60 hasta el día de hoy. Suelo tener algunos vínculos. Ya, no, yo creo que la última vez que fui a un congreso de la CHIF fue hace, no sé, muchos años atrás, 6 años, porque además yo también soy bastante crítico, no sé, hay 6 o 10 mesas paralelas donde los que exponen son el público. A mí me tocó ir, me acuerdo cuando fue acá en Santiago, a 2 mesas en que estaba los 2 expositores y yo, y nadie más. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? La verdad que no. Y antes había ido a una en Concepción que no había sido muy diferente. Pero la verdad que, bueno, tengo algunos amigos en la de los Andes, que antes estuvieron en la Adolfo Ibáñez, pero yo no estoy metido en el mundo filosófico del mainstream, la verdad que no. Más bien soy como un outsider que está desde fuera escribiendo estas cositas que son más bien ensayo, divulgación, por ahí, que es obviamente el pariente pobre de la filosofía. Por eso me dedico a la difusión, te miran como un poco feo. Oye, ¿y nos podrías recomendar algunos filósofos contemporáneos que te parece que es fundamental leer? Bueno, a mí me gusta el coreano alemán, el Byung-Chul Han, Ya. porque creo que escribe sobre temas que a todo el mundo le interesan, más allá de la profundidad o no, o al menos a mí me gusta lo que dice. ¿Sí? Yo le conozco ya 3, 4 cosas, que ahora sacó uno sobre la esperanza, que no lo he leído, pero yo, por ejemplo, a él yo lo recomendaría, como alguien contemporáneo, y además, como creo que Ortega y Gasset decía, la cortesía, o sea, la claridad es la cortesía del filósofo. Claro. Escribe en sencillo. Sí, correcto. Accesible para todo el mundo. Esos libros, más bien, esos filósofos de los cuales se escriben 1000 páginas para explicar lo que él quería decir, a mí me supone ya una cierta desconfianza. O sea, uno ve lo que se ha escrito sobre Heidegger y la mayoría, no sé si la mayoría, pero gran parte de lo que se escribe para querer explicar qué quiso decir Heidegger cuando tal cosa, o Hegel o qué sé yo. Entonces yo soy de los filósofos que hablan en sencillo. Maritain, por supuesto, yo lo recomendaría. Producto Nacional, Fernando Moreno, también, porque abordan temas que son temas de los cuales nadie puede sentirse ajeno y que de alguna manera a todos nos involucran. Y no cosas, como te decía, de estos papers indexados que son temas que a nadie interesa. Bueno, está esa expresión que se llama la peste francesa, de escribirlo desde la deconstrucción en adelante. Bueno, y fíjate que eso de la peste francesa ha tenido tanto impacto en otras áreas, la sociología, la economía, etcétera. Bueno, la ética, ¿para qué decir? Claro, hoy día se habla, por ejemplo, de la metaética, del análisis casi lingüístico de la ética. Bueno, claro, si se acabó la... Y yo no estoy seguro si en rigor será lingüística. Yo, como no me he metido mucho, he escuchado nomás algo, he leído, pero... Porque fíjate que los últimos autores, la Judith Butler, la autora, ella es lingüista. Tú ves que su impacto ha sido en tantas áreas. Ahora, ella escribe en difícil. Yo le he leído 2 de sus libros y la verdad que me costó mucho entender lo que quería decir. Y la verdad que me lo leí con bastante detención. El sexo en disputa, creo que es un libro difícil, un libro muy difícil. ¿Y hay otro autor que te parezca que se debiese conocer? Spemann, que ya está muerto, alemán. Piper, de los contemporáneos. Piper, claro. Temas sobre las virtudes, que nunca está de más volver, pero Piper tiene reflexiones sobre el ocio muy bonitas. Yo lo conocí en Alemania porque era amigo de mi profesor, que lo invitaba una vez al año a dar una conferencia. Y una de ellas fue sobre el ocio, que era uno de los temas. Entonces después me lo presentó y me acuerdo que lo poco y nada que conversaba, le dije, bueno, el ocio, eso son más bien sociedades un poco más desarrolladas, pero que nosotros, digamos, el tema del ocio era un tema complicado. Pero a él yo también lo recomendaría. Todo eso está traducido al español, las cosas de él. Oye, hubo un encuentro de filósofos acá en el Congreso Futuro. Sé que vinieron algunos, sí. No pude asistir, me habría gustado ver a Hartmut Rosa. Me comentaron, yo lo he escuchado de nombre, no leí nada del... No, yo leí algo, de hecho estoy leyendo un libro de él. Desafortunadamente yo conozco solo 2 textos en castellano, así que lo he estado leyendo en francés. ¿Y es interesante? Claro, sí. Yo creo que él tiene
una manera de comprender lo que él llama la tardomodernidad bastante ingeniosa. Él, él es un sociólogo más que un filósofo. Pero tiene una reflexión novedosa, fíjate, en este mundo que está medio como girando sobre sí mismo, avasallado por la técnica que sigue su curso, tal vez sin horizonte. Entonces, con tanta gente que se ha rendido a la técnica, ¿cuántos filósofos de la técnica tenemos ahora a propósito de la inteligencia artificial, etcétera? Entonces, yo creo que Ross es bastante ingenioso. De hecho, espero hacer una recensión de su libro. Bueno, yo también al que recomendaría a propósito de eso, que es sociólogo y filósofo, es Lipovetsky. Lipovetsky, sí. Sí, a mí me gusta Lipovetsky. Sí. Estaba de vuelta en los 90 acá, pues fue Claro. traducido. Yo creo que vino para uno de los encuentros de esto, o vino a Chile hace, no sé, 4 o 5 años atrás. Lipovetsky, como le dicen los franceses, sí. Yo a él lo recomendaría también. Ya. Y otros temas, no solo filosóficos. ¿Qué habría que leer aparte de filosofía? Para un chiquillo de cuarto medio hoy día. Poesía. Poesía. No sabría recomendar bien, pero yo creo que toda poesía es ganancia. Leer, yo creo que allí hay que ir a hurgar también. Bueno, poetas nacionales tenemos muchos y muy buenos, desde Rosabetti Muñoz, que ganó un premio ahora, pintora, o sea, poetisa que está en Chiloé. ¿Que es de tu tierra? Que es de mi tierra, yo la conocí en Valdivia. Ella estudiaba en la misma época en que estudié yo allá, y había un grupo que se llamaba, no sé si algo como Cruz, algo con Sure, no sé si era Cruz del Sur, donde estaba ella, estaba... Pero de Valdivia también es Riedemann. Clemente Riedemann, claro. Estaba Cárcamo, que se fue a Estados Unidos, un muy buen poeta también, Cárcamo. Claro. El chico Cárcamo, Ernesto Cárcamo, que fue compañero de curso mío. Mira. Yo creo que tenemos, yo creo que poesía, yo creo que hay que, y la literatura clásica siempre es bueno volver a los clásicos. ¿Te gusta la poesía chilena? Sí, en general lo que conozco me gusta, sí. Me gusta mucho Teillier. Sí. Teillier, yo creo que lo he estado releyéndolo a lo poco tiempo que tengo. De Roca también he estado... yo tengo un colega fanático de Pablo de Roca. Que yo creo que es un grande Pablo de Roca. Estuvo, obviamente, ahí pasó un poco eclipsado por Neruda y con sus batallas contra Neruda, pero es un grande de Roca. Además, a mí me gusta ese tipo de poesía un poco trágica, por decirlo de alguna manera. Y la señora de Roca, la Binet de Roca, claro. La primera mujer que le canta a Lenin en Latinoamérica. Una oda a Lenin. Oye, no puedo dejar de preguntarte, aunque te incomode por algunos tipos que todo el mundo habla, particularmente los estudiantes. ¿Qué te parece Nietzsche? A ver, Nietzsche, yo de lo que he leído de él, que también lo leí en, comillas, mi juventud, pero cuando tenía... pero hay joven que no haya leído Nietzsche, pues por eso Pero yo lo leí cuando tenía 30 años, no lo leí antes. ¿Ya? Y ya con cierta madurez y cierto training filosófico, Nietzsche es un tipo seductor, pero hay que tener un andamiaje bien firme, porque si te pilla un poco débil, yo creo que te puede sonar, porque depende de lo que se lea de él también, digamos. Pero a mí me pasó un poco lo que le pasó a Maritain cuando estaba buscando la verdad con su señora Raiza y deciden literalmente suicidarse, si es que no encontraban la verdad, o sea, algo para que en ese momento para ellos era tan raro, siendo estudiante de la Sorbona con grandes profesores. Y una de las lecturas donde se meten a fondo fue en Nietzsche. Pero cuando terminan, llegan a la conclusión que yo creo que uno debería llegar, se siente más vacío, porque Nietzsche, de toda esta idea de él de filosofar con el martillo, destruye todo. Bueno, en esa época él criticaba la cultura, pero te encuentras como vacío. Así que efectivamente ya Dios no existe porque el mismo hombre lo ha matado. La cultura es la cultura de los débiles. Tenemos un advenimiento de un futuro superhombre, pero no sabemos bien. Te deja desarmado. Entonces, yo lo recomendaría si es que uno ya tiene como digo,
tienes los pernos bien apretados en el andamiaje, porque si no se te pueden soltar con mucha facilidad, y yo creo que si uno se lo toma en serio, yo creo que puede ser un poco contraproducente. ¿Conociste a Sartre? No. Él estaba tan de moda cuando yo estaba en el liceo, cuando entré a la universidad. Pero, y después, fíjate que nadie celebró el centenario ¿sí? De él. Fue increíble, fíjate. Quedó absolutamente... Ni siquiera de rebote le toca la nueva fama que ha cobrado Simón de Beauvoir. Claro, porque él murió en el 80 y nació en 1900, ¿o no? Sí. Por ahí, ¿no? Claro. Te recuerdo, no apareció en los medios. Los medios en Chile antes ponían harta noticia intelectual. Bueno, para qué decir la época. Pero fíjate que hasta las últimas noticias tuvo hace pocos años buenos sí. Columnistas que tocaban temas bien interesantes. Pero ya no. Oye, y dentro de esta lectura de jóvenes, por así llamarlo, un poco para incomodarte, todos estos nuevos autores, de esto que se llama los woke, como dice Susan Neiman, todo este marxismo cultural. Mira, yo creo que... La Chantal Mouffe. Sí, conscientemente no me he metido a leer a ninguno. Porque como que me basta con tener ya cierta conciencia de que la cultura woke no va a ninguna parte. Espero que se muera luego. Claro, un poco he leído lo que está pasando en las universidades norteamericanas, de todas las prebendas que hay que tomar antes de empezar a hacer clases, los anuncios, etcétera, etcétera. Yo creo que a Chile va a llegar en algún momento atrasado, pero va a llegar. Yo creo que llegó. Sí, ahora quizás no con tanta gravedad como ojalá pero nos pille más suavecito porque se está muriendo en el mundo desarrollado, pero yo creo que ya llegó. Es que es muy dura la cultura. O sea, profesores que se han ido de universidades o los han echado, digamos, por razones inverosímiles, son muchísimos. Aquí todavía, quizá a lo mejor más de facto que de jure puede que esté presente. A lo mejor es facultad donde está más enquistado, entonces de manera más, como digo, de facto puede que esté presente y que uno tiene que empezar a autocensurarse o ser políticamente correcto. Claro, pero formalmente todavía, no sé, leía que en literatura, por ejemplo, en alguna universidad en Estados Unidos, ponía el caso del Gran Gatsby, donde el profesor tiene que decirle, mire, aquí en esta novela hay una situación de separación, entonces si alguno se siente realmente mal por esto, tengo que anunciarle que se va a tratar sobre eso. Y si quiere salir de la sala, y eso, bueno, al final no hay libro. Y si quiere bajarse de la vida. Claro. No hay libro que uno no pueda entonces trabajar tranquilamente. Ahora, parece que ya va un poco en retirada por lo absurdo y radical de esta forma de entenderlo, pero... Bueno, porque también es una negación del conocimiento. Bueno, además. Bueno, está la plegaria de Maturana sobre... la plegaria del estudiante, no sé si la conoces. ¿No? Que es una oda al constructivismo y en contra de la verdad. No tu verdad. Un alumno está en el árbol del conocimiento y uno se mete a internet y pone plegaria del estudiante y aparece. Y ahí Maturana cuenta que un día como que se inspiró, estaba pensando en los alumnos y escribió la plegaria del estudiante en una hoja de papel y la puso afuera en su fichero y bueno, se viralizó. Pero es una negación del conocimiento, una negación de la verdad, una negación del profesor que enseña. ¿No? Mira, le voy a... Dale una vuelta. Le voy a preguntar a la entrevistada de la semana pasada, que la invité porque acaba de publicar un libro, Maturana para niños y niñas. Chuta, ya. ¿Con autopoiesis incluida? Ella entiende que el concepto de autopoiesis está bastante... abordado no muy bien. Bueno, yo estuve en Valdivia el fin de semana anterior yendo a la presentación del libro de Marcela Kaller, mi entrevistada, sí.
Así, como tú. Yo, hizo una excelente presentación una psicóloga de la universidad y el director del Instituto de Neurología Clínica de la Universidad Austral. O sea, está notablemente bella y buena las presentaciones. O sea, yo creo que Ahora, Maturana... yo alguna vez, yo debo tener todavía el árbol del conocimiento, pero curiosamente el libro de Maturana en los últimos años me parece menos citado. Eso fue el que escribió a media con Francisco Javier Varela. claro. Claro. Algunos, las malas lenguas decían que todas las intuiciones eran de Varela, en realidad, pero bueno, no sé. Pero... No, yo creo que yo conocí a Varela. Y yo fui compañero de trabajo de Maturana. Ah, ya. Lo conocí en el Instituto de Humanidades de la Chile cuando nos llevaba que hacer con estos profesores durante la dictadura, si echarlo o no. Ya. Entonces nos metieron a todos en una casa que estaba por ahí, por el barrio universitario, como le dicen ahora. Y ahí conocí bueno, a mi amigo Varelellano también. Pues, nunca había ido a Maturana, estaba Marco Antonio, ¿cómo se llama el filósofo? García de la Huerta, no. Marco García de la Huerta. Ya. Y me acuerdo que Maturana reflexionaba sentado en posición de loto sobre su escritorio, porque estaba todo el piso mojado, una humedad horrorosa, con una estufa a parafina roñosa, bien decadente. Así que, y fíjate que me siento bien, no del pensamiento de Maturana, pero de la persona Maturana. Yo lo encontré muchas veces cuando yo trabajaba en La Serena, nos veníamos en el mismo avión. Ya. Como yo lo saludaba, mucha gente se acercaba, y sobre todo la gente de la universidad donde yo trabajaba, un poco en la onda para saludarme, para que yo se los presentara. Al final se sacó harta selfie con gente que yo conocía. Pero Creo que era muy agradable como muy persona. simpático, Sí, muy uno simpático. siempre distingue a la persona de su Sí, pensamiento. Sí. Pero- Así que no, fuimos compañeros en el magíster en educación de la Metropolitana. Ah, ya. Y es muy grato. Así que estamos terminando, Eugenio, fíjate, falta... Uy, cómo se ha pasado el tiempo. Tempus fugit. Nos falta un minuto Ya. en el programa que nos pille y nos saquen del aire. Ya. Oye, una reflexión final. ¿Tú que eres papá? Papá de 3 hijos, ya grandes, 30, 27 y 23. Bueno, por lo mismo. Ya. Po. La de 23 que está empezando su tercera carrera. Ah, Así que bueno, uno... tiene arma de poco fe en el paciencia. futuro económico de Chile. Uf, sí. Pero bueno, el otro ya estudió filosofía igual que yo, así que ya está bastante enrilado y mi otra hija estudió comercial. Yo diría, bueno, si hubiera que hacer alguna reflexión final, quizás preocupado de nuestro país, o sea, yo creo que no hay ningún chileno que no esté preocupado por el presente y por ende por el futuro del país, por diferentes razones, pues todos estamos preocupados. Yo creo que yo haría una invitación no a soñar el Chile ni a imaginar el Chile futuro, porque eso linda con el delirio y la fantasía que no nos lleva a ninguna parte, sino que llamaría a pensar el futuro del país, ¿ah? Volver a poner a la razón en el lugar que le corresponde, en este caso para poder proyectar el futuro de nuestro país, dejar un poco de lado las emociones, todo este sentimentalismo, este buenismo que tanto mal yo creo que de alguna manera nos ha hecho volver a confiar, como digo, en la fuerza de la razón, y volver a recordar en todos los ámbitos los viejos principios. Y nosotros ya, la humanidad ha descubierto muchas verdades que están allí y que yo creo que hay que desempolvarlas, que son las que nos hace bien, y no tanto esta idea de innovar en todo, no siempre es buena consejera, porque se innova en ámbitos en que no se debería innovar. Yo en ese sentido me declaro conservador. Quiero conservar a mi familia, conservar mi trabajo, conservar a mis amigos, conservar el buen nombre de nuestro país. Quiero conservar un montón de cosas. Pero también soy revolucionario en cambiar las malas prácticas en ese sentido. Ni autocomplaciente ni autoflagelante, quizás in medio virtus. Pero quizás volver a hacerse preguntas. Yo creo que hoy día ya casi no nos preguntamos nada porque tenemos millones y millones de respuestas acumuladas, entonces ya la pregunta se vuelve un poco sin sentido. Yo creo que volver a hacerse
pregunta qué es lo que nos hace ser un sapiens de alguna manera. Nada nuevo bajo el sol, Claro. salvo lo que se ha olvidado o no. Nos recuerda Eugenio. Oye, quiero agradecerte, Eugenio, muy sinceramente. Para mí ha sido un agrado volver a hablar contigo, recordar viejos tiempos y escucharte, por supuesto. Y a ustedes, estimados auditores, nos vemos el próximo miércoles con un programa tan interesante como el que hemos tenido hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes. Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl presentó